Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Creando el Hábito de Amarme. Mi nombre es Katherine Pérez, su host, y el día de hoy vamos a hablar acerca de usar tus emociones para crear la realidad de tus sueños, tu realidad soñada, de esa vida que quieres crear. Nuestras emociones son un pilar sumamente importante para poder crear esa vida que nosotros queremos. Y yo siento que a lo largo de estos años he podido trabajar muchísimo mis emociones. Sin embargo, este fin de semana viví una experiencia que quiero compartir con ustedes porque, wow, me dio un montón de claridad y de herramientas para seguir creando esta vida que tanto queremos construir de forma alineada, positiva y con mucho potencial. A la final es como, ¿cómo puedo conocer todo el potencial humano que yo tengo y que vive dentro de mí y ser siempre mi mejor versión? Y sé que todos, yo siento genuinamente que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y eso es hermoso. Al mismo tiempo podemos siempre buscar maneras, información de siempre hacerlo mejor, de siempre buscar nuevas opciones para seguir evolucionando y seguir creciendo. Bueno, este fin de semana, para contarles un poquito en contexto, viví una experiencia donde de un día, como un día entero de un retiro, fue toda la mañana y toda la tarde, donde básicamente vamos un poco deep o profundo a esas emociones y esas cosas que necesitamos sanar, dejar ir o dejar entrar o soltar o sentir. Yo tengo bastante tiempo trabajando una de estas emociones y en Possibility Management, que es como se llama básicamente toda la información que hacemos del retiro, hay 4 pilares emocionales. Está la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Y yo, desde la primera vez que hice ese primer retiro con ellos de Possibility Management, yo quería, la emoción que más me di cuenta que estaba reprimiendo era el enojo. Y el enojo es para poner límites, el enojo es para reconocer tu poder, el enojo es para decir la verdad, el enojo es para tu expresión. Y para mí fue muy curioso eso porque yo decía, ok, ya entiendo por qué mi propósito está tan alineado a todo esto, porque muchas veces el propósito te puede llevar a esos lugares de esas cosas que más te han costado en tu vida y que ahora quieres dar ese mensaje al mundo acerca de eso que has podido trabajar de forma consciente. Y ese camino es eterno y siempre vas aprendiendo nuevas y más cosas. Y yo quería, sí, necesito todavía aprender nuevas maneras de usar mi enojo. A veces me cuesta decir que no a personas que quiero mucho y que son mucho más cercanas. He aprendido a usarlo en estas maneras, pero siento que aún hay otras áreas de mi vida donde necesito poner enfrente mi enojo y decir no, y decir basta, y decir ya. Y bueno, una vez que interpretamos cada una de las 4 emociones, describimos cómo es la manera vieja de sentir esa emoción y ahora cuál va a ser la manera nueva de sentirla. La manera vieja, por ejemplo, el miedo, puede ser la manera vieja en como uno o como yo lo tenía programado. Es como el miedo me paraliza, el miedo no me deja tomar acción, no me deja avanzar, el miedo es negativo, el miedo me mantiene en un lugar pequeña, el miedo no me deja sacar mi enojo, el miedo, y vas describiendo todo lo que tú sientes que es lo que tú has pensado del miedo y cuál va a ser ahora esta nueva versión que tú vas a pensar del miedo. Y yo que mi nuevo miedo me ayuda a tomar acción, me ayuda a decir mi verdad, me impulsa a conocer mi potencial y vas como describiendo un poco qué es lo que tú quieres volver o cómo es la manera nueva de tu versión más elevada, qué pensaría de esa emoción. Y así lo vas haciendo con cada una de las emociones, con el enojo, con la alegría y también con la tristeza. Yo sabía como que sí, yo sé que tengo este tema con el enojo, pero tenía algo que me decía como que el miedo. Hay algo que me da mucho miedo, que es exactamente lo que me da miedo. Y tenía un par de meses con mucho dolor en mis manos. Yo decía, yo siento que estoy durmiendo con las manos muy apretadas y cuando me despierto las tengo sensibles. Y yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué estoy durmiendo con las manos apretadas? Y trataba como de despertarme y darme cuenta si estaban apretadas o no, pero nunca llegaba como a la raíz
de por qué mis manos estaban apretadas. Y recuerdo que decía, bueno, ¿será que estoy deshidratada? Necesito más agua, necesito comer más vegetales, más frutas. Entonces intentaba agregar todas las cosas que yo sentía que podían ayudarme. Sin embargo, no me funcionaba. Yo decía, ok, hay algo más. Y esta experiencia la hicimos a través de una medicina, psicodélicos, y esta medicina lo que hace es llegar, la información que sé hasta ahora es como llega a tu glándula pineal, y esa es como la glándula de la conciencia, básicamente, donde puedes ver las cosas con un poco más de claridad. Básicamente es como si llegas a un nivel de estar mucho más consciente. Y hacerlo guiado fue muy bonito porque para mí fue como que, ok, esto está haciendo de forma intencional. No es recreacional, sino lo estoy haciendo de forma mucho más intencional y sí, usarlo a mi favor. Lo pueden hacer, o sea, hay muchas personas que también lo puedes hacer de forma recreacional, donde también estás de alguna u otra manera mucho más consciente. Al mismo tiempo yo esta vez decidí hacerlo de una forma mucho más intencional y hacerlo conmigo. Para mí hay muchas personas que incluso hacen microdosis y te ayuda mucho. em, sí, cuando hay personas que están pasando por enfermedades difíciles, esto muchos los ayuda como la raíz de esta circunstancia. Hay mucha información al respecto, todavía hay tabú también de este tipo de medicinas. Hay otras que se llaman ayahuasca, que esa la verdad no la he experimentado, pero sí, la ayahuasca sé que es un poquito más, dicen que es un poquito más como profunda y te cuesta como que salirte de el trip, por decirlo así, en el momento que estás. Hay personas que les ha ayudado un montón porque encuentras respuestas, estás mucho más consciente y obviamente vivimos en un mundo moderno donde hay mucha información afuera, estamos en el día a día, muy modo automático y yo siento que estos estados de conciencia también se pueden llegar con otros tipos de acciones o actividades a través de la meditación. Joe Dispenza habla también de los psicodélicos y también hay una forma de llegar sin psicodélicos a través de meditaciones. Pero es como, es un proceso y hay mucha información afuera acerca de esto. Yo lo quise hacer de esta manera para, sí, bueno, hay que dejar también que las cosas como que lleguen a ti y tú como que sentirte curioso de ciertas cosas. Antes era de como que la vieja escuela y como que qué son todas esas cosas, no, 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 pero ahorita mientras más información tienes, mientras más conciencia tienes, mientras más cosas conoces, dices, ok, me puedo dar la oportunidad de probar, saber si quiero, saber si no, saber cuándo y saber cuándo no. Y eso es lo más importante, tú poder decidir si lo quieres hacer o no. Por lo menos dicen que ayahuasca es algo que te tiene que llamar, no es algo que simplemente porque lo escuchaste tú lo haces, sino porque realmente es algo que te llamó. Y eso me parece súper curioso porque sí, es como tú tienes que tener la intención de hacerlo, no simplemente por lo voy a hacer porque sí, sino, ok, intencionalmente quiero hacerlo, me está llamando, me llama la atención, quiero probar la experiencia. Pero siguiendo un poco al cuento que les quiero llegar a decir, es que yo estaba como que, ok, mi intención es poder sentir mi miedo a su máxima expresión. Y bueno, antes de tomar la medicina, nosotros sentimos cada emoción, cómo se siente la alegría en ciertos porcentajes, cómo se siente la tristeza, cómo se siente el enojo, cómo se siente el miedo. Y yo recuerdo decir, wow, el que más me costó sentir de forma consciente, siempre estás consciente, pero de forma normal, así como estás sin ninguna medicina, fue el miedo. Yo dije, no sabía cómo sentirlo. El enojo, como lo he practicado a lo largo de este camino, lo he practicado de forma consciente, como que, ajá, todavía no lo llego a como que al 100 de manejarlo, pero muchísimo mejor que las primeras veces. Y dije, wow, el miedo me costó mucho y fue muy curioso. Y bueno, se lo dije a la persona que me estaba guiando y ella me dijo como que, bueno, intenta experimentarlo cuando ya estés con la medicina y ver qué tal. Empezamos con una microdosis y sí, ya como que tú
sientes como, y estás 100% con los ojos tapados. Entonces estás tú contigo y con tu cabeza. Y son horas así, o sea, tú estando contigo y bueno, obviamente con la medicina que te hace navegar básicamente en ti, en tu vida. Y bueno, al principio yo, bueno, sentía un poco de como nostalgia, pensaba mucho en mi hijo, en Mateo, y sentía como que mucho amor por él y decía, wow, todo lo que él me ama, todo lo que él es para mí, significa para mí, como que me sentía un poco nostálgica con eso. Y bueno, ya cuando habían pasado como 3 horas, porque la verdad no lo sentí tan largo de como fue, o sea, fueron muchísimas horas, empecé a experimentar mi miedo. Ahí fue como que, ok, vamos a sentirlo, cómo se siente esto. Sentía mucha resistencia de sentirlo y no sabía por qué. Yo me sentía como atrapada cada vez que trataba de sentir el miedo, me sentía como atrapada. Y yo decía, ok, me siento atrapada, no me gusta, me incomoda, pero había una parte de mí que me decía, esto lo has sentido antes. Esta sensación y este miedo de sentirte como atrapada, lo has sentido antes en tu vida. ¿Cuándo lo sentiste? ¿Cómo fue? Y ahí fue como que, ok, no voy a pelear con lo que estoy sintiendo o con la circunstancia que siento que me está incomodando mucho. Me voy a permitir sentir el miedo y la incomodidad de no poder como moverme básicamente. Y ahí empecé como a experimentar y a sentir mi miedo y wow, fue fue bastante deep, fue bastante poderoso, creo que nunca en mi vida había sentido mi miedo de esa manera. Y bueno, me di cuenta que había sido en un momento de niña, que tuve una circunstancia donde tenía mucho miedo y quiero contarles porque siento que, bueno, en Latinoamérica hay muchos juegos que le hacemos a los niños que parecen divertidos, pero que la verdad estamos jugando con su miedo. Y a mí fue como siempre yo tengo un tío y mi papá, los dos, ellos como que me subían así a las alturas y me ponían arriba y era divertido y uno como que, ajá, pero para mí era muy incómodo, me asustaba mucho. Y en ese momento que viví como que esa experiencia donde era muy incómoda para mí y yo sentía mucho miedo, yo decidí no sentir mi miedo. Yo en ese momento hice un pacto con mi miedo y le dije, para sentirme segura, decido no sentirte. Y wow, cuando me di cuenta de eso fue como que dije, ok, no sentir mi miedo me ha traído un montón de consecuencias por una decisión que yo tomé. Y cuando tú estás muy consciente, no eres víctima. Te das cuenta que tú tomaste decisiones en el pasado y que tú decidiste ciertas cosas. Claro, siendo niños, nosotros, o sea, yo después hablándolo con mi psicólogo, él me dice, si lo hiciste, tomaste esa decisión, elegiste sentirte segura. Y eso es algo que, bueno, dentro de las posibilidades y las herramientas que tenías, porque como niño te sientes mucho más vulnerable y más débil que un adulto que es más grande. Y tú elegiste sentirte segura y por eso elegiste no sentir tu miedo. Y fue como, sí, pero el montón de consecuencias que eso te trae, porque no sentir tu miedo hace que todo el mundo pase por encima de ti y todo el mundo te pueda pisotear. Porque es como que yo no siento nada, yo no siento miedo y soy la más fuerte y no siento nada. Y fue muy curioso porque luego recuerdo que yo me montaba en montañas rusas y yo apretaba mis manos. Yo, para no sentir el miedo, yo apretaba mis manos y me aguantaba todo eso en mi cuerpo para no sentir ese miedo. Recuerdo cuando me hacen las uñas siempre me decían, puedes relajar los dedos, siempre tienes los dedos muy tensos. Y es como que siempre, o bueno, no siempre porque ya no es ahora para hacia el futuro, pero lo que hacía antes era que yo siempre retenía mis manos y mi cuerpo siempre estaba contraído. Entonces, retener o reprimir tu miedo lo que hace es que tu cuerpo se contraiga. Cuando contraes tu cuerpo, entonces no, es como toda tu energía se va a
poner esa emoción en hold, en así como detener esa emoción, cuando la verdad no la detienes, se hace mucho más grande y tú piensas que estás controlando tu emoción. Cuando yo me di el permiso de sentir mi emoción, yo no puedo explicar con palabras lo liberador que eso fue. Y sentí como mi miedo me dijo, ok, ahora necesito que uses tu enojo y le digas a esas personas, ya, para. Y yo tenía miedo, la verdad, de como decir ya y decir para y usar mi enojo. Pero bueno, ahí fue donde salió como la mayor cantidad de enojo que tenía dentro de mí, rabia que tenía ante esas circunstancias. Y sí, fue como un grito con tanta rabia que fue extremadamente liberador. Y mientras yo gritaba y decía, ya, para, stop, y gritaba durísimo, las manos me dolían muchísimo. Y recuerdo que lo único que yo le decía a la persona que me estaba guiando en ese viaje era como que mis manos me duelen mucho. Entonces ella trataba de masajeármelas mientras yo estaba como que usando mi enojo. Y fue como, ok, ya pasó. Y yo dije, wow, es increíble cómo tu cuerpo siempre está comunicándote algo. Y cómo mi cuerpo tenía meses diciéndome que mis manos me dolían mucho porque necesitaba sentir mi miedo, porque necesitaba reconocer esta emoción que yo por muchos años, puedo decir que más de 20 años, yo había reprimido. Y me doy cuenta que cuando nos paralizamos, cuando no tomamos ningún tipo de acción, no es por miedo, es porque no nos damos permiso de sentir el miedo. Cuando tú te das permiso de sentir ese miedo, el miedo te ayuda a tomar acción. El miedo no te paraliza, es todo lo contrario. El miedo te impulsa a decir no o a tomar acción o ir hacia ese lugar que tú quieres ir. Y ahora mi ejercicio todas las noches, porque me doy cuenta que yo dormía así con las manos abajo de la cara para presionar mis manos o con las manos como abajo de la espalda o siempre tenía algo encima de mis manos que me permitía como sentirlas presionadas. Y ahora conscientemente pues me despierto muchas veces en la madrugada a ver cómo tengo mis manos y me doy permiso de poner mis manos de forma livianas, que estén así arriba de mi cuerpo o arriba de la cama y les juro que siento como que si yo me estoy lanzando en un vacío. Cuando algo tan como simple, poner las manos así, sin apretarlas, siento como que si me estoy lanzando al vacío, me estoy lanzando en un paracaídas. Y es como, wow, no me puedo imaginar toda la presión de mi cuerpo por tanto tiempo por no saber usar mi miedo o haberlo reprimido. Ahora como adultos, ya 30 años, yo tengo 30 años, pero todos aquí como adultos podemos saber cuándo usar nuestra emoción de miedo, en este caso, a nuestro favor, cuándo utilizar nuestro enojo para decir no más, para pararnos firmes y para usar nuestro poder, usar nuestra verdad, usar nuestra voz, para expresarnos, usar nuestra tristeza para sentir conexión, para sentir compasión, para no hacer juicios acerca de los demás. La tristeza es una emoción también hermosa porque nos hace conectar con los demás. Y la alegría, que es la emoción que todos queremos experimentar, al mismo tiempo hay muchas personas que también reprimen la alegría porque se sienten culpables cuando sienten alegría, se sienten mal porque yo sí tengo alegría y los demás no. Y no, cada uno está viviendo su proceso y es responsabilidad de cada uno vivir cada una de sus emociones. Para mí fue muy bonito porque ya yo tenía como que una idea de, ok, esto es exactamente lo que me gustaría saber o experimentar. Y yo sí tenía muy presente como que me dolían las manos, pero no puse como que ninguna intención a eso. Pero el mismo proceso fue como, por esto es que te duelen las manos, por eso es que tensas tus manos, por eso cuando te montabas en las montañas rusas tensabas tus manos y por eso dejabas pasar
todas estas cosas porque la verdad estabas tensando tu cuerpo para no sentir el miedo. Y ese fue tu mecanismo de defensa. Y yo siento que hay que abrazar muchísimo esas decisiones que tomaste en algún momento para sentirte segura, porque a la final es como lo hiciste para sentirte segura. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer de forma diferente sin reprimir ninguna de mis emociones para que así la información que mi emoción me está dando, yo poder usarla a mi favor? Porque yo, en mi caso, fue como algo estaba pasando que no se sentía bien para mí, pero no sabía cómo usar mi enojo para decir, no hagan eso, o no me gusta, o esto me incomoda. Porque hay adultos alrededor, nadie dice nada y al parecer todo es normal, pero tú estás sintiendo algo. Entonces, cuando tú escuchas tu emoción, también sabes cuando algo no está bien. O sea, el miedo te dice cuando algo no está bien, cuando algo no está yendo por el camino que es. Está muy conectado con tu intuición. Y cuando tú te das el permiso de sentirlo, es muy liberador y muy poderoso toda la información que el miedo te está dando. Yo siempre he dicho que mi emoción favorita es el enojo, porque es de la expresión de la verdad, de los límites. En este momento estoy experimentando mucho con mi miedo y me encanta, me siento muy feliz porque es la emoción que no sabía que tanto necesitaba sentir, porque creo que yo era como no siento miedo, es como que, no, dale, let's go, vamos a hacerlo. Yo, en verdad, para mí no era como que una emoción que yo sentía, ay, yo en verdad tengo siempre miedo, es como que el miedo me paraliza. Yo, la verdad, no, la verdad, yo siempre tomaba acción, pero sí reprimía el miedo mientras estaba tomando acción para no sentir que yo soy débil, para no sentir que sí, que se puedan reír de mí, que me puedan decir algo, porque eso era como que lo que pasaba, como que me hacían el juego y luego se reían, entonces así yo tuviera miedo, entonces se ríen de tu miedo. Y obviamente nadie hace eso de forma intencional o para hacerle daño o para hacerle daño a alguien. Siento que son juegos que hacen en Latinoamérica mucho y son juegos donde juegas con el miedo de los niños básicamente y a la larga crean traumas intensos. O sea, esto fue un trauma. El dolor que yo sentía en mis manos, que básicamente no las podía mover en el momento, fue muy traumático. Yo decía, wow, esto ya está en mi cuerpo físico. Y algo que nos explicó la que nos guiaba y es muy real, es como que están las emociones y los sentimientos. Y cuando tú experimentas un sentimiento, el sentimiento dura menos de 3 minutos. Y si ese sentimiento se queda más de 3 minutos, ya es una emoción. Entonces, si la emoción puede durar un año, un mes o toda la vida entera, entonces ahí ya se convierte en algo que hay que sanar, una emoción que hay que sanar. Y estoy muy feliz porque en verdad me siento cada vez mucho más alineada con cada una de mis emociones. Y por eso los quiero invitar a hacer terapias, a hacer retiros, a hacer cosas que realmente los hagan conectar con sus emociones porque las emociones son las que te hacen crear una realidad diferente. Cuando tú sabes y reconoces tus emociones ante cualquier circunstancia, sabes cuándo dejar ir, sabes cuándo ir hacia eso, porque todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, que nos gusten o no nos gustan, nos están dando información. Y si nosotros no nos damos permiso de sentir la emoción, no entendemos la información, no procesamos la información y no vemos el mensaje detrás de esa circunstancia que está pasando, de que hay algo ahí que hay que curar, que hay que sanar y hay que vivir. La vida se construye cuando traspasamos ese dolor, cuando traspasamos ese miedo. No es como estoy aquí y voy a saltar a la vida que quiero crear. No, yo necesito traspasar esto, yo necesito pasar a través de eso que dolió, eso que me hizo sentir pequeñita, eso que me hizo no creer en mí, eso que me hizo sentir no suficiente, vivir esa experiencia y sobrepasarla para así empezar a crear una nueva historia de mi vida, para así poder empezar a crear lo que yo sí soy y no la historia que yo me hice cuando era pequeña y que sí lo hice por supervivencia, pero ya ahora como adulta no tengo que sobrevivir porque yo quiero vivir. Y estoy segura que tú también quieres vivir y que también quieres vivir ese potencial y reconocer quién soy y a dónde voy. Y las emociones tienen que ver con
todo, con la vida que creamos, tienen que ver mucho también con la relación que tengamos con el dinero, la relación que tengamos con los demás, la relación que tengamos con nuestros sueños, con nuestra espiritualidad, con tantas cosas, incluso con nuestro cuerpo, con lo que comemos, con nuestros hábitos, nuestro ejercicio. Es como la herramienta poderosa y como la llave, por decirlo así, a muchísimas respuestas que estamos buscando. Mientras más aprendamos a manejar nuestras emociones, es mucho más potente lo que podemos crear y generar para nuestra propia vida. Así que bueno, quería compartirles eso y estoy siendo bastante abierta ante este podcast y esta conversación, y pueden investigar un poco más, obviamente, de todo lo que les conté. Y si quieren saber, obviamente, mucho más, porque es súper interesante poder llegar a esos momentos de estar consciente y decir, wow, yo me había creado esta historia. Y por eso la meditación ayuda mucho, journaling ayuda mucho. Y es muy curioso porque mientras yo estaba en medicina, yo escribía. Y es como, esa es tu herramienta. Fue muy curioso porque mientras más consciente estaba, era como que para ti escribir significa mucho. Para ti escribir es la forma en como más fácil te comunicas con tu ser superior, con Dios, con tu sabiduría, con lo que te representa. Cada vez que tú escribes, estás en un nivel de conciencia bastante alto. Y eso me dio mucha gratificación porque es como que es una verdad para mí. O sea, yo siento que cada vez que estoy en el papel y estoy escribiendo, es como un momento de mucha paz, conciencia y serenidad y muchas respuestas. Y bueno, todo eso, muchas de las cosas que que estoy contando las escribí. Porque como que en el momento necesitaba como que necesito escribir esto. Incluso hice como si le estuviera hablando a mi miedo, como que lo siento mucho que en un momento decidí no sentirte en vez de usar mi enojo para decir no. En vez de usar mi enojo, yo decidí no sentirte para estar segura. Pero siempre hay maneras diferentes de hacer las cosas. Y ahora es como que siento el miedo y ajá, vamos. Pues, uso mi enojo de forma mucho más consciente que simplemente de forma reactiva o de forma agresiva. Es como, no, estoy sintiendo algo que no se siente bien y necesito poner un límite. O estoy sintiendo algo que me está incomodando, pero sé que después de eso necesito usar mi enojo para sobrepasar este miedo y hablar en público o hacer ese sueño realidad o decir esto que sé que me incomoda y me saca de mi zona de confort, pero que sé que mis emociones están ahí conmigo, support, están como contigo en este proceso y no es como las tengo que dejar de sentir o las tengo que reprimir, porque la verdad dan un montón de información que vale la pena vivirla y experimentarla. Les amo un montón, gracias por escuchar este episodio y bueno, nos escuchamos en un próximo.